En 2008, cientos de adolescentes se reunieron en el centro de la Ciudad de México para pelear en una guerra absurda, emos contra punks. Había cinturones con estoperoles, cadenas, más de 150 policías y una multitud que estaba a segundos de perder el control. Pero lo más increíble no fue la pelea, fue quién logró detenerla. No fue la policía, no fueron los padres, no fue el gobierno. Te va a sorprender quién fue, así que quédate, porque esta historia es todavía más surrealista de lo que imaginas. Pero antes de comenzar te dejo la pregunta. ¿Los emos merecían respeto o se lo buscaron? Deja tu respuesta en los comentarios y veamos qué sucedió exactamente. El domingo 16 de marzo de 2008, a las 3 de la tarde, en la glorieta de Insurgentes, en pleno corazón de la Ciudad de México, alrededor hay cientos de jóvenes vestidos de negro, con flecos enormes cayéndoles sobre la mitad de la cara, pulseras de colores oscuros y audífonos con My Chemical Romance a todo volumen. Llegaron aquí a pedir algo muy simple, que los dejen en paz. Pero entonces volteas hacia el otro lado de la glorieta, y ahí vienen los punks, con sus mohicanos de colores, sus chamarras de cuero negro tachonadas, sus cinturones de estoperoles y una energía que no presagia nada bueno. Detrás de ellos, los darketos. Son más de los que esperabas, y muchos más. Y en ese momento entiendes que esto ya no va a ser una protesta pacífica. Hoy se cumplen exactamente 18 años de uno de los episodios más surrealistas, caóticos e increíblemente mexicanos de la historia reciente de esta loca ciudad. Para poder entender lo que pasó ese domingo, primero tienes que entender qué eran los emos en México. No los de Estados Unidos que surgieron en los 80s como un movimiento underground liberado al post-hardcore. Los emos mexicanos eran otra cosa. A partir del año 2002, una versión pop y muy visible de esa subcultura empezó a crecer entre los adolescentes del país. Impulsada por bandas como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panda y Paramore, la estética era inconfundible. Ropa negra, pantalones entubados, fleco cubriendo un ojo, delineador negro, muñequeras de colores y una filosofía centrada en las emociones, la sensibilidad y, en muchos casos, una melancolía muy performativa que a sus críticos les parecía ridícula. Ahora bien, ¿dónde se juntaban estos chicos en la Ciudad de México? En el Tianguis Cultural del Chopo, el mismo lugar donde llevaban décadas juntándose los punks, los metaleros, los góticos y los darketos. Ahí está el origen del problema. Los punks llevaban 30 años construyendo una identidad basada en la rebeldía, la resistencia y la filosofía contracultural. Y de pronto llegan estos jóvenes que en su opinión solo copiaban su estética superficialmente, sin entender nada de fondo, a ocupar sus espacios. Eso, para muchos punks, no solo era molesto, era una ofensa. La tensión no comenzó en la glorieta de Insurgentes. Empezó semanas antes y en otro estado. El 7 de marzo de 2008, 9 días antes de la batalla de Insurgentes, aproximadamente 800 personas se reunieron en la Plaza de Armas de Querétaro con un solo objetivo: atacar emos. No era un rumor ni exageración, era una convocatoria real circulada por correo electrónico y grupos de Hi5 y MySpace. ¿Recuerdas esas redes sociales? Esos mensajes llamaban abiertamente a golpear a cualquier joven con fleco y ropa negra. ¿Y sabes qué pasó? Funcionó. Los ataques ocurrieron. La noticia se extendió por todas las redes sociales de la época como un incendio. Los emos de todo el país estaban aterrados. Algunos recibían amenazas directas en sus perfiles. Había grupos organizados que hablaban de limpiar las ciudades de esta tribu urbana. Incluso circularon mensajes que pedían abiertamente su exterminio. Fue entonces cuando los emos de la Ciudad de México tomaron una decisión. Si los van a atacar de todas formas, al menos que el mundo lo vea. La convocatoria emo se organizó por todas las mismas redes que usaban sus agresores. El mensaje era claro: reunión pacífica en la glorieta de Insurgentes el domingo 16 de marzo a las 3. El objetivo: protestar contra la intolerancia, exigir respeto y demostrar que eran un movimiento real, no una moda superficial. Llegaron cientos. Muchos llegaron en metro, en grupos, asustados, pero decididos. Y aquí es donde se pone interesante, porque los punks también se enteraron y ellos también hicieron su propia convocatoria, pero una muy diferente. La convocatoria punk no pedía diálogo, pedía presencia.
A las 3 de la tarde, cuando los emos ya estaban agrupados en la glorieta y las autoridades habían desplegado cerca de 100 elementos policiales para contener cualquier problema, los punks comenzaron a llegar. Uno a uno primero, luego en grupos. Luego llegaron los darketos. La glorieta se fue llenando de dos fuerzas que se miraban con una hostilidad que cualquiera en ese lugar podía sentir físicamente. Solo piénsalo. Eres un emo de 16 años que llegó a pedir respeto. Y de pronto estás rodeado de punks con cinturones de cadena y darketos que llevan semanas amenazándote en internet. Los insultos comenzaron primero. Gritos cruzando la glorieta de un lado a otro. Y después los cinturones. El primer estallido de violencia duró minutos antes de que los 100 elementos policiales lograran separar a los grupos. Parecía controlado y la gente pudo respirar. Todo esto duró exactamente un par de horas, porque los jóvenes no se fueron. Se quedaron en los alrededores de la glorieta, gritándose ofensas, reorganizándose, y cuando volvió la violencia, fue mucho peor. Cinturones con estoperoles, cadenas, empujones, persecuciones por las calles de la colonia Juárez. Las imágenes de ese día, que circularon por todos los medios, mostraron escenas que nadie esperaba ver en plena avenida Insurgentes un domingo por la tarde. Las autoridades tuvieron que llamar refuerzos. Para cuando llegaron 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la situación seguía siendo incontrolable. ¿Y sabes quién finalmente logró detener todo? Los Hare Krishna. Así es, no escuchaste mal. Un grupo de Hare Krishna apareció en la glorieta tocando sus instrumentos, cantando y bailando, invitando a todos a unirse. Y algo imposible de explicar completamente ocurrió. La atención de cientos de adolescentes furiosos fue absorbida por esos hombres con túnicas naranjas y panderos. Los grupos se fueron dispersando y el enfrentamiento terminó. 5 horas de caos en el corazón de la Ciudad de México, frenado no por la policía ni por los elementos de seguridad, sino por los Hare Krishna. Si esto no es México, entonces nada lo es. Antes de seguir, una aclaración importante. El saldo final del 16 de marzo fue blanco. No hubo heridos graves ni detenidos permanentes. Para hacer un enfrentamiento de esa magnitud con cientos de jóvenes, cinturones, cadenas y más de 150 policías involucrados, eso es casi un milagro. Pero lo que vino después importa tanto como el evento en sí. En las semanas siguientes, grupos emo organizaron marchas por la tolerancia en varias ciudades del país. Exigían el reconocimiento de su derecho a existir como subcultura. Los medios los cubrieron. Los sociólogos los analizaron. Un académico de la UNAM señaló que parte del rechazo hacia los emos tenía raíces en el machismo. La estética emo era andrógina, sensible, abiertamente emocional, y eso chocaba frontalmente con la cultura de masculinidad tradicional mexicana. Había algo más profundo que los estoperoles y flecos en ese conflicto. Y el resultado final fue, de alguna manera, triste, porque en los años siguientes el movimiento emo en México se fue desvaneciendo. Los jóvenes que lo conformaban fueron creciendo, saliendo de la adolescencia, integrándose a otras subculturas. El chopo siguió ahí, los punks siguieron ahí, pero los emos no tanto. La batalla de Insurgentes no la ganó nadie, pero sí quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de toda una generación. Tanto así que en 2025, 17 años después, hubo una marcha emo conmemorativa desde el Palacio de Bellas Artes hasta la mismísima glorieta de Insurgentes. Ahora adultos, muchos con trabajo de oficina e hijos y una depresión de verdad, los ex-emos se pusieron de nuevo el fleco y las pulseras por una última vez. Esta historia nunca va a morir del todo. Y ahí lo tienes. Hace exactamente 18 años, en esta misma fecha, la Ciudad de México fue testigo de algo que ningún guionista habría podido inventar. Cientos de adolescentes peleando por su identidad en una glorieta. 150 policías incapaces de controlarlos y un grupo de Hare Krishna que salvó el día. De verdad, eso solo sucede en México. Pero detrás de todo el surrealismo y la nostalgia, hay algo que vale la pena recordar. Esos jóvenes de fleco y ropa negra no estaban ahí para pelear. Estaban exigiendo que los dejaran ser lo que eran, sin que nadie los golpeara por eso. Y eso, en 2008 o en 2026, sigue siendo una causa completamente válida. Cuéntame, ¿tú viviste esta época? ¿Eras emo, punk, darketo o simplemente eras un observador confundido? Cuéntamelo en los comentarios porque con este tema tengo la sospecha de que la sección de comentarios va a estar más activa que la glorieta de Insurgentes aquel día.
Si te gustó esta historia y quieres más episodios inolvidables de la cultura mexicana que marcaron generaciones, suscríbete. Nada más para que lo sepas. Adiós.